Bien, mis hermanos, vamos a entrar entonces en el objetivo 3: investigar los elementos que indican la naturaleza de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Esa es una expresión de Sofar, uno de los amigos de Job, que filosofaban con él y debatían en torno a los sufrimientos de Padre. Realmente llegar a tal conocimiento del Altísimo es posible con nuestras limitaciones propias como seres humanos, a través de los nombres de Dios revelados en el Septuagint. Los nombres de Dios que encontramos en la Biblia se clasifican en nombres simples y nombres complejos, compuestos. El primer nombre, hace rato hacemos de alguna manera mención de ello, es Dios. Al abrir la Biblia, en el principio Dios. Ese término se deriva de Elohim. Dice, es el primer nombre que se aplica a Dios en la Biblia y connota una descripción genérica del ser de Dios en cuanto que es creador y legislador, decíamos, de todo cuanto existe. Se usa al hablar de Dios en su relación con las gentes, con la humanidad. Él es Dios y nosotros sus hijos. Es usado más de 2.500 veces el término Elohim en el Antiguo Testamento, de los cuales 2.300 se refiere al único Dios vivo y verdadero, porque a veces se usa el término para referirse a los falsos profetas. El siguiente nombre simple de Dios es Jehová o Yahvé, como traduce la Biblia católica, y se deriva del tetragramaton, YHWH, que significa yo soy el que soy, el eterno presente. No está limitado por el tiempo y no tiene comienzo ni fin, es inmutable. Por eso dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No, nuestro Dios no es un Dios, el Dios de la Biblia no es un Dios temperamental. Bajo este nombre se identifica de manera especial con su pueblo Israel. Jehová, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. El otro nombre simple es Adonai, bien sea que en su escritura termina con Y o y latín. Este nombre, que en nuestras versiones traducen Señor, indica de una manera especial el gobierno omnipotente de Dios a quien todo está sujeto. Se refiere principalmente a los hombres y las naciones, mientras que Elohim presenta a Dios como gobernante, gobernador del universo, el juez de toda la tierra. De los nombres simples se derivan los nombres complejos. Y así tenemos los nombres complejos, quise decir compuestos, de Elohim. El primer nombre que encontramos es El Shaddai. Él es la contracción de Elohim. Elohim Shaddai o El Shaddai se traduce Dios poderoso o Dios omnipotente. En Génesis 17:1, el Dios de la gloria le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Es decir, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Como una invitación. ¿Quieres tener el respaldo de la bendición del Shaddai? Anda delante de mí y sé perfecto. El texto más conocido entre los creyentes seguramente es el Salmo de los Salmos. Es el 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo, de El Elyon,
morará bajo la sombra de El Shaddai. Dije El Elyon, que es el siguiente en la lámina. El Elyon, Dios Altísimo, o Elohim Elyon. Ese término aparece en Génesis 4:19 la primera vez, y cuando Melquisedec recibe los diezmos que le trae Abraham, lo bendice diciendo, bendito sea Abraham, porque todavía no le habían cambiado, Dios no le había cambiado su nombre. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, es decir, de él Elión. Ese nombre lo vamos a encontrar en Isaías nuevamente y por allá en Daniel 7:18, cuando dice que cuando hayan pasado los reinos de la tierra, entonces el reino le será entregado a los santos del Altísimo, de él, Elión. El otro nombre compuesto es Elohim Olam o el Olam, que se traduce el Dios eterno o el Dios de la eternidad. Lo encontramos en Génesis 21:33, por ejemplo. Allí se relata cuando, a ver, el pacto de Abraham con Abimelech, y allí Dios, Abraham, ya era Abraham, se establece en Berseba, y me gusta porque cuando aparece en la Biblia que donde quiera que estos patriarcas iban, allí levantaban un altar a Jehová. O sea, ellos no se establecían en un lugar sin habérselo dedicado a Dios. Lo recibían de Dios porque entendía que él iba en ese peregrinaje por orden de Dios. Pero a la vez que lo reciben de Dios, es como que se lo devuelven. Tú me lo diste, pero es tuyo, Señor. Y edificaban altar. Entonces dice, invocó allí el nombre de Jehová, Dios, al, Dios eterno, ¿no? Invocó allí el nombre de Jehová, el Olam, Elohim Olam. Pues claro, él es temporal. La Biblia dice que Abraham iba, no se asentaba, no se sentía seguro porque él en el sitio, sino que bueno, él moraba en tienda, esperando esa ciudad sin fundamento, sin fundamento físico que Dios le había prometido. O sea, su vista estaba puesta en el más allá, porque su confianza, él sabía, pasarían los días, pasarían los años, pero él sabía que el que había prometido era el Olam, el Dios eterno. Será por eso que la Biblia dice que no nos impacientemos, porque no debemos tener miedo de que un día Dios se muera y no me haya solucionado el problema, ¿no? Porque Él vive por él, habita la eternidad. El Olam. Vamos a ver qué dice Isaías 40:28, que es el siguiente versículo donde encontramos la expresión 40:28. Ah, aquí ya me parecía que es donde está esa gran promesa de Dios. Fíjate que dice, no has sabido, no has oído que el Olán, es decir, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que no cansa. Dios no se cansa, Dios no se agota, Dios no desfallece, Él es el Dios eterno. El otro nombre compuesto de Elohim es El Roi, el Dios que ve. Eso es cuando eh, Agar, después que Sarai hizo que Abraham estuviese con ella, porque considerando que Sarai, eh, en sí, ella misma, Sarai, podía quedar embarazada, bueno, si Dios te ha prometido un hijo, pues hay que hacer. O sea, allí está mi sierva. Y después que Agar quedó embarazada, miraba con desprecio a su ama, Sarai. Y Sarai no aguantó, y hizo que Abraham la corriera. Pero en el camino, el ángel de Jehová encontró a Agar
¿qué haces aquí? Huye de mí, ama. Y el ángel de Jehová le hace ver que se devuelva. Entonces le promete que el hijo que van a ser, hijo de Abraham con Agar, sería padre de una gran multitud, mas no sería el hijo de la promesa. Pero lo cierto es que ella en agradecimiento, bueno, obedece y vuelve a la casa de Abraham. Pero lo impresionante es como ella iba, huía, ya pensaba, bueno, o sea, su destino era incierto, su destino era incierto. Pero entonces ella le dice a Jehová, al ángel de Jehová, que entendemos que es Cristo mismo, y le dice, tú eres Dios que ve. Y por eso puso allí el nombre de aquel pozo que se encontraba en el lugar, pozo del viviente que me ve. El Roy, el Dios que ve. Dios no está ciego. Dios ve nuestro sufrimiento, Dios ve nuestra necesidad, nuestra problemas, y ve también nuestra conducta, nuestro comportamiento. Dios no está ausente. Sus ojos ven, dice una vez. Lamentablemente, a veces busca ver y no hay justo. No, a veces no. Esa es la condición presente, pasado y presente de la humanidad. Abacú dijo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no soportas el agrado de que el Dios que ve, el rol. Había un canto infantil que se cantaba mucho en las iglesias. Cuidadito los ojitos, ¿cómo? Cuidadito los ojitos, sí, los ojitos lo que ven, cuidadito la boquita lo que habla, cuidadito, amor, porque hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito los ojitos, algo así. Se me olvidó la letra, pensé que lo tenía más fresco. Entonces, estos son los nombres compuestos de Elohim, pero también hay unos nombres compuestos que se derivan de Jehová. Tenemos Jehová Elohim, Jehová Elión, Adonai Jehová y Jehová Jireh. Este último creo que es el más popular entre los evangelios. Jehová Elohim, Señor Dios, oh poderoso Salvador. Vamos a leer en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Eso se traduce, el Señor Dios, oh poderoso Salvador. En el mismo libro de Génesis 14:22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Elohim. Tiene una combinación tremenda, dice Jehová Dios Altísimo, Jehová Dios Altísimo. ¿No? Y dice, Creador de los cielos y de la tierra, Jehová Elión, Dios Altísimo. Y en Génesis 15:2, la promesa de nacimiento de Isaac, que Dios le hizo orar, y Abraham no entendía, pues, cómo iba a hacer eso. Y dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa será este Damaseno Eliezer? Pero nos interesa la pronunciación, cómo él se dirige a Dios. Señor Jehová, Adonai Jehová, Señor bondadoso y poderoso. Hay gente muy poderosa que no sabe lo que es bondad. Mejor dicho, que ellos por la bondad de Dios están en pie, pero ellos no son bondadosos. Pero nuestro Dios es bondadoso y poderoso.
Este nombre compuesto que, como dije, es el que más pronuncian los hermanos. Jehová, Génesis 22:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y le despidió. Creo que estoy leyendo, perdón, me equivoqué. Es el 22:14. Y llamó a Abraham. Esto es cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac y al final Dios mandó un ángel. Y bueno, entonces dice el 22, pero en el camino, antes de todo ello, y de que el clima pues de la historia, durante el camino, eh, digo, el muchachito preguntaba, pues, un adolescente, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Y yo le había dicho, Dios se proveerá de cordero. En el versículo 14, luego que Dios efectivamente le proveyó un carnero y no tuvo que sacrificar a Isaac porque Abraham estaba dispuesto a hacerlo en obediencia a Dios. Entonces, cuando, bueno, no hubo necesidad de sacrificio de su hijo, apareció ese carnero y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová iré. En el monte de Jehová será proveído. Fíjese, a veces hermanos que dicen, bueno, cuando tienen una petición, yo oí, ¿no? Pídele a Jehová iré. Bueno, mis hermanos, podemos pues, decirle a Dios, Jehová iré, pero el Señor no, el Señor, Padre nuestro. No es que si yo no repito la palabra, no, no es mágico, ¿no? De algo mágico que tengo que repetir la palabra para que se me dé. No. Oramos al Padre nuestro, oramos al Dios de la gloria, al Padre nuestro Señor Jesucristo, y estamos orando a Jehová Elohim, a Jehová Elión, a Jehová Jireh. Entonces, lo que quiero decir, no es que vamos a nombrar, a mencionar ese nombre como algo, no. Ese nombre nos revela una, vamos a decir, una faceta o un atributo, una cualidad en particular del Dios de la gloria, del Dios de los cielos, del Dios en quien cree. En este caso, Jehová Jireh, que en el monte de Jehová será provisto. Si estamos en el monte de Jehová, si estamos allí en la presencia del Señor, vamos a ver su provisión y vamos a tener confianza y vamos a ser obedientes. Vamos a obedecer aun cuando no veamos las circunstancias a nuestro favor. Eso es lo que hizo Abraham. Tú me diste este hijo, eres el hijo de la promesa. O sea, todo mi futuro, o más bien el futuro de mis generaciones. Y como dices tú, Señor, podría haber dicho Abraham, la bendición a toda la familia de la tierra depende de este muchacho. Y ahora tú me dices que lo sacrifique. Y él fue en obediencia. Y la Biblia enseña, ¿no? Yo lo adoré. Es que él estaba seguro, es que si él lo sacrificaba, él mataba al muchacho y Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe. Tal vez imperfecta en su expresión, pero resulta que Dios tiene siempre un camino más excelente. No, no tienes que acelerar. Has pasado la prueba. Entonces, a veces lamentablemente, por, por dudar, por angustiarnos o por no obedecer, no pasamos. Pero fe, nos enseñó Abraham, es obediencia. Y Dios, nuestro Dios, Él provee. Jehová provee. Pues estamos estudiando, fíjese, estudiando el nombre de Dios, pero en realidad estamos estudiando la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios. Y seguimos con los nombres compuestos. Jehová Rafa, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, se le revela como tu sanador. Génesis, perdón, Éxodo. Ahora vamos a Éxodo. Éxodo 15:26. Fíjense lo que, insisto, ¿no? De que lo de la
autorrevelación divina en forma progresiva. Entre Génesis y Éxodo han pasado cientos de años, han pasado siglos. Entre la época por allá de los patriarcas y la época de la salida de Egipto han pasado siglos. Y el nombre, por ejemplo, Jehová Rafa, entonces no fue revelado. Pero eso no quiere decir que no hayan alcanzado siglos antes los que por fe creyeron la gracia y la misericordia de Dios, la perfección. Entonces, aquí tenemos en Génesis 15:26, cuando el episodio de las aguas amargas, que entonces el pueblo murmuró y Moisés clamó y Dios le mostró un árbol para que endulzara las aguas y se sanaran las aguas. Y Dios le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Sanador. Yo soy Jehová tu Sanador. Y podemos tener confianza en eso. Es verdad que a veces no vemos la sanidad física, pero seguro, como dice la canción, cuando Él está en silencio, porque está trabajando. A veces no sabe el cuerpo, pero el corazón está siendo sanado. Hay un refrigerio del Espíritu y hay una promesa de vida eterna. Aún si en algún momento Dios dio esa enfermedad para muerte. O por allá cuando le preguntan en el cielo, ¿quién pecó a sus padres? No fue por pecado, es para que la gloria de Dios venga. Pero a veces no vemos esa gloria en forma de sanidad física. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Porque lo más preciado y lo más glorioso de Dios en nuestra vida está dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol habla de, si nuestro cuerpo se deshiciere, tenemos un nuevo tabernáculo glorioso, no de este mundo, no físico, porque al final de cuentas es un templo que Dios está edificando en todos, cada uno. Jehová Nisi, esa expresión es muy mencionada entre nosotros, pueblo de Dios actual. Éxodo 17:15 tiene que ver la guerra contra Amalek, ¿se acuerdan? Cuando Moisés, mientras y Aarón tenían las manos en alto, el pueblo prevalecía y había que mantenerlos, porque ya ellos estaban cansados, había que ayudarlos, sostenerlos. Y Josué deshizo a Amalek, dice, y a su pueblo a filo de espada. Y Éxodo 17:15, una vez que habían destruido, habían prevalecido en la batalla, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Eso nos habla de dominio, eso nos habla de conquista, eso nos habla de triunfo, de victoria, ¿no? Porque el Señor no quiere que andemos menoscabados. El Señor no quiere que andemos como derrotados, sino que Dios nos da la victoria aún en medio de situaciones que tal vez no entendemos, en medio de situaciones difíciles. Pasarás por el fuego, pero ese fuego no arderá en ti. Y pasarás por las aguas, pero no te anegarán. Dios no ha prometido que no habrá fuego. Dios no ha prometido que no habrá inundación. Pero en el fuego y en la inundación, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Esa bandera me da identidad. Esa bandera dice a quién pertenezco y yo levanto esa bandera en alto. Por cierto, leí recientemente que en China comunista, hay en estos días una
gran movida, el pueblo persiguiendo a los creyentes, cerrando iglesias, prohibiéndole levantar bandera, prohibiéndoles poner el nombre de Dios, prohibiendo identificarse como cristiano en un país que de crecimiento dicen que ha sido importante, pero todo como a escondidas, por debajo de cuerda, pero ha habido una gran persecución actualmente en China. Y me llamó ese tema. Prohibido estar levantando bandera, prohibido estar hablando de la Biblia, prohibido utilizar Internet para mencionar a Dios. Pero ¿y cómo no creer en Él? ¿Y cómo no proclamarlo? Las persecuciones que están ocurriendo ahorita en Nigeria, en países africanos, contra los cristianos. Sin embargo, allí está el pueblo del Señor, los sobrevivientes, los que han sido desplazados, mas no muertos, levantando el estandarte de victoria. Jehová Nisi. Aunque el diablo quiera destruirnos, vamos a ser como Miqueas. Tú, enemiga mía, no te burles, no me hagas afrenta, porque aunque caí me levantaré, y aunque ande en tinieblas, Jehová será mío. Así que levantando bandera. Recuerdo también en Chile el gran terremoto que hubo terminando los días de Bachelet, y se hizo viral una foto de un muchacho que en medio de las ruinas vio una bandera de Chile toda eh, rota, despedazada, pues, y él levantó la bandera en alto, y, y entonces, y eso se hizo viral, y esa imagen recorrió no solo Chile, sino el mundo entero, proclamando que Chile levantaba su bandera. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? La bandera de Cristo. No levantemos otra bandera, no hicemos otra bandera, ni boinas, ni cosas que no pertenezcan al Señor. No ningún atuendo para honrar al hombre, sino nuestra bandera es Cristo. De aquí estamos hablando hasta de guerra espiritual. Sí, levantar en alto la bandera en el nombre de Jesús. Como dice la Biblia, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos allí para defender la verdad. No podemos rendirnos. No podemos permitir que la mentira se propague y la falsedad. Levantamos en alto la bandera de la iglesia. Bien, me entendí, esto fue un pequeño sermón. Éxodo 31:13, otro nombre compuesto, otro de los bellos, hermosos nombres compuestos de las Escrituras. Éxodo 31:13, el día como señal de reposo. El día de reposo como señal, perdón, es el título aquí de este pasaje en la Reina Valera. El versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Jehová Macadisquén, o Macadisquén, Jehová Macadisquén, Jehová que os santifica. Mis hermanos, sé que muchas veces hemos fracasado tratando de ser santos. Bueno, particularmente yo también. Pero cada día me convenzo de las Escrituras que ninguno puede ser santo por sí mismo, no nuestra propia fuerza. Jehová es quien nos santifica. Jehová Macadisquén. Es que es imposible para el hombre alcanzar a Dios. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo y la revelación de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera de santificarnos no es, no me malinterpreten, no es precisamente absteniéndonos de cosas, ¿no? Es llenándonos de su palabra. Y en la medida que su palabra se haga vida en nosotros, hay quienes dicen rema, se haga rema en nosotros. Esa misma palabra, haciendo vida en nosotros, nos hace abstenernos de toda especie de mal.
nos alimentamos de la palabra y no tenemos necesidad de comer, ni siquiera la idea de comer al arroz. Permítame usar esa, esa ilustración. Entonces, Jehová nos santifica. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Su palabra, la verdad, santifícalos en tu verdad por la oración de Jesucristo. Pero ¿cómo esa palabra nos va a santificar si no la leemos, si no la escudriñamos, si no la estudiamos? La Biblia, la palabra de Dios, es el antídoto contra el pecado. Entonces, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros a través de la palabra. Esa palabra será vida en nosotros por el Espíritu Santo. Y que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, Jehová Macabisquén, Jehová que os santifica. Solamente Él puede santificarnos. Permitamos, porque vivir, tratar de vivir en santidad por nosotros mismos nos hace legalistas. Pero si dejamos que sea Jehová Macabisquén, por su Espíritu, que nos vaya santificando, nos vaya purificando, es glorioso. Piense que hay un texto, pero pues seguro de la cita, déjame decirlo, no es la idea. A ver si los puedo compartir. No, pero para compartir, porque no quiero pronunciar lo que no es. Pero bueno, no lo tenía previsto, me está viniendo ahora, estoy acordando ahora de esa expresión. Y, pero es cuando el apóstol Pablo está hablando con los corintios y hace una descripción de cosas terribles, ¿no? Bueno, de lo que es la vida de fuera de Cristo, de la vida en pecado. Entonces, nombra una cantidad de cosas perversas que hace la gente cuando no tiene a Dios. Y entonces, me gustaría leerlo. Bueno, ahora que sí, estoy en este momento estoy improvisando, pero fue que me acordé de ese texto y lo cierto es que después de haber descrito pues, lo que era la vida del pecado, el apóstol le dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por, por su palabra, por el Espíritu de Dios. Entonces, me acuerdo ahorita de ese pues, reforzando pues, de que Dios, hermanos, es, aquí está, Primera de Corintios 6, me disculpan hermano, pero dice, así que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jehová es el que nos santifica. Por lo tanto, ya nuestra vida pasada es pasada, quedó sepultada y en forma figurada lo testificamos mediante el bautismo. Jehová es el que nos santifica. Bueno, estuve allí. Jehová Shalom,
No, el nombre que sigue, no en la Biblia, sino en nuestro estudio, de la forma como lo tenemos ordenado. Jueces 6:24. Jueces 6:24. Dice, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón o Jehová Chalón, el cual permanece, dice el cronista de la época, hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón. Jehová es paz. Y ese es el saludo de era, y entiendo que todavía era el saludo de los israelitas y actualmente de los israelíes actualmente. Shalom. Jehová, shalom. Jehová es paz. Dice, y claro, nosotros relacionamos Jehová con el Antiguo Testamento, pero estamos hablando de que no es el nombre en sí alejado de la persona, no. Este nombre nos revela el carácter de la persona. En la Biblia el nombre está in- eh, directamente unido a la naturaleza, al carácter de la persona. Y dice, el Antiguo Testamento dice Jehová Shalom, Jehová es paz. Y en el nuevo Jesucristo, ¿no? El Dios Hijo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. Jehová Shalom. El siguiente nombre en nuestro estudio, uno de los textos más conocidos y repetidos en las iglesias. Jehová es mi pastor, nada faltará. Bueno, Jehová es mi pastor. Jehová Raab, ese es el nombre compuesto. Jehová Raab, Jehová es mi pastor. El siguiente, Jeremías 23:6. Jehová Siquenu o Siquenu. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá. Aquí está hablando de, bueno, el pueblo iba a ser llevado cautivo por Nabucodonosor y 70 años después se dice retornaría un remanente. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35. Esto es ya terminando el libro, después de la visión de las aguas salutíferas, ¿no? Ya es el último versículo del libro. Hablando de la nueva ciudad que Ezequiel vio en visión de la ciudad, bueno, las nuevas relaciones con la Jerusalén nueva. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová está allí. Jehová está allí. Fíjense qué bonito, ¿no? Porque todos estos nombres son revelación de Dios. Pero la única manera de Dios revelar esos nombres a la humanidad ha sido interviniendo en la vida de la gente. Y hoy en día la única manera de Dios manifestarse a nuestra generación es interviniendo en la vida de la gente y seguramente lo hará a través de eso. Jehová se mete. Fíjate que Agar, una disputa familiar, podría decirse. Saraí le dice a Abraham, echa a esa mujer que me desprecia ahora que está embarazada, porque yo soy estéril y no soporto más esta situación. Y bueno, y Agar así habrá visto la cara de Saraí, la princesa de Abraham, que bueno, ella se va a un destino, quién sabe dónde. Pero llegó el Dios que ve y vio su situación e intervino. Y quedó ese nombre grabado. Tan es así que hay un pozo, entonces, que para la época se llamó, bueno, no sé si seguramente ese pozo ya no existe, ¿no? Pero
esposo del viviente que ve, o que me ve. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que Dios es el viviente que ve. Y cada uno de estos nombres, fíjense que podríamos decir, se trata de la historia de Dios, pero es la historia de la humanidad, de cómo Dios ha intervenido y se ha revelado a la humanidad. Eso es lo glorioso. Y ahora, fíjese, el último nombre que vimos, Jehová Sama. Jehová está allí, allí en la nueva ciudad, en una ciudad que no es construida por el hombre, sino que su construcción viene de Dios. Jehová está allí. Y suponiendo que yo sea un predicador pentecostal y empiezo a predicar, y pregunto, hermano, Dios está allí. Dios está allí en tu casa. Dios está allí en tu aposento. Dios está allí en tu cocina. Dios está allí en tu trabajo. Dios está allí en el negocio de casa. Pero como yo no soy un predicador pentecostal, soy humildemente un maestro, un facilitador, entonces seguimos avanzando con los nombres compuestos de Jehová. Jehová Sebaot. ¡Wow! Jehová Sebaot. Jehová de los ejércitos. En su uso general, este es el título distintivo de la deidad en relación con la ayuda y consolación divinas ofrecidas a Israel en sus tiempos de división y de fracaso. Jehová Sebaot. Tendríamos que leer los libros históricos, Reyes, Crónicas, Samuel, a la par de los escritos proféticos y de los muchos salmos en ese contexto. Allí Dios presente en medio de su pueblo, en sus caídas, en sus fracasos, porque Dios, como decíamos, hablando de este tema de Dios Madre, dice, se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse, pues aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, porque yo soy Jehová de los ejércitos, y en mis manos te tengo, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, lo que lo dice. Primero de Samuel 1:3, la historia de Samuel, el profeta, precisamente, dice que Elcano, que fue su padre, subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, a Jehová Sebaot. Tremendo, ¿no? Y nos hizo recordar, ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat? Cuando aquel paladín desafiaba a los ejércitos de Israel. Y bueno, los muchachos, hermanos más grandes de David, los mayores, estaban prestando servicio militar a las órdenes de rey Saúl. Y bueno, el muchacho, papá lo manda a llevarle una vitualla a su hermano y, y bueno, todos allí estaban temerosos precisamente cuando él llega. Y el celo de David, él desafiaba a los ejércitos. Y, pero hay la parte donde él dice, bueno, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que ha provocado al ejército del Dios viviente? ¿Sí? Porque Jehová Sebaot es Jehová de los ejércitos,
que estaban los escuadrones de Israel, pero realmente, como Dios le dijo alguna vez a Moisés, la pelea es mía. Él es Jehová Sebaot. Hermanos, si vamos al Nuevo Testamento, la guerra espiritual, Dios ha provisto armas de justicia a diestra y a siniestra. Y nuestra misión es vestir toda la armadura de Dios. Pero Dios conduce la batalla y ya Jesucristo venció a Satanás y ha conquistado la victoria. El apóstol Juan dice, y está la victoria que vence. Nuestra fe en esa victoria de Jesús. Pues esto es lo que teníamos que estudiar de los nombres de Dios para pasar a estudiar entonces los atributos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo obra Dios? Eso lo conocemos a través de lo que los teólogos llaman los atributos de Dios. Toda perfección característica de Dios que la Biblia nos presenta como perteneciente al ser divino y capaz de ser manifestada a sus criaturas. Eso es lo que significa lo que son los atributos divinos. Toda perfección característica de Dios que la Biblia nos presenta como perteneciente al ser divino y capaz de ser manifestada a sus criaturas. Son constitutivos de la esencia divina. Nada hay en Dios que sea sobreañadido, nada puede adquirir o perder. Los nombres, escuchen esto, los nombres de Dios revelan su ser todo, mientras que sus atributos revelan una faceta de su carácter. Cada atributo es una faceta de su carácter. La única y verdadera vía para determinar los atributos divinos de forma correcta consiste en estudiar la palabra de Dios, en que Él ha tenido a bien revelarse tal como es, no como nosotros nos lo podamos figurar. No es la idea que yo tenga de Dios, es como Dios se ha revelado efectivamente en su palabra. Ahora, estos atributos se clasifican en atributos ónticos, o sea, que tiene que ver con el ser de Dios, en su naturaleza, si cabe la expresión íntima, lo que es Dios en sí. Y están los atributos operativos, que tiene que ver con la acción de Dios, con lo que hace de Dios. Y los atributos morales, que tiene que ver con cómo obra Dios. Pudiéramos decir, la conducta divina. Entonces, entre los atributos ónticos tenemos que Dios es uno. Esa es la gran verdad. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, Dios es espíritu, espiritual, es espíritu. Dios es infinito. Esos atributos son propios del ser de Dios y son intransmisibles. Ahora, Dios, ¿cómo opera? Dios piensa, ¿verdad? Dios quiere, ama y Dios puede, es decir, verdad, amor, poder, atributos de Dios. ¿Cómo obra Dios? Con bondad, atributos de Dios, la bondad, la santidad, la justicia. Dios no hace nada por retaliación, Dios no hace nada pensando mal, con mala intención, no, no, no. Dios todo es todo bondad. Ya vimos aquí, está la lámina, los son los atributos de Dios. Bien, allí nos faltó en esta lámina la cita bíblica que contamos hoy. Pero aquí faltó la cita bíblica. Todo, pues, cuando haga el repaso, en la siguiente clase, vamos a hacer algunas citas. Debe ser que falta allí alguna. Sí, porque entonces viene ya el objetivo 4, que es estudiar acerca de la Trinidad.
estudiar acerca de la Trinidad, ¿no? Si puede subir el debate. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La usó por primera vez Tertuliano, un estudioso de la época, del siglo II. Formalmente no se discutió como doctrina hasta el siglo IV. Sin embargo, es la doctrina de más distinción en la fe cristiana que abarca todo lo demás. Si bien no es una palabra que aparezca en la Biblia, se puede ver que su contenido está apegado a la revelación de Dios, implícitamente en el Antiguo Testamento y explícitamente en el Nuevo Testamento. Por tanto, la Trinidad consiste en la existencia de un yo que puede referirse y dirigirse a un tú, y ambos pueden referirse a un él. Eso lo vemos plasmado en Mateo 3, 16, 17, en el bautismo de Cristo, cuando es bautizado por Juan, y el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma. Y entonces se oyó la voz del Padre, que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, Mateo 28, 19, donde habla de la fórmula bautismal. Luego, en Juan 14, 16, 17, ya son las últimas conversaciones de Jesucristo. Se supone que en el aposento alto, antes de la muerte, antes de ir al Calvario. Juan 14, 16, 17. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador igual a mí, en la misma posición, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis. Allí está implícita la Trinidad. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. O sea, ahí se está hablando de lo que comúnmente se llama las tres divinas personas. Primera de Corintios, esto lo veremos más en detalles, texto 12, 4 al 6. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora pues, observen esto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando encontremos la palabra Señor en el Nuevo Testamento, está hablando de Dios Hijo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, ahí está la Trinidad interviniendo en la edificación de la iglesia mediante el reparto, la distribución de los dones espirituales. Luego, 2 Corintios 13, 14, es una fórmula de saludo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Habla de gracia, habla de amor y habla de comunión. Estos tres atributos, vamos a decir así, de la Trinidad, intercambiables, allí el Señor Jesús, el Padre Dios y la comunión de Espíritu. Y por último, en cuanto a la lámina, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La enseñanza cristiana sobre la Trinidad no contradice en manera alguna la verdad fundamental del monoteísmo judío, puesto que el Nuevo Testamento no nos dice que hay tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. Por lo tanto, se mantiene Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Esta doctrina puede descomponerse de las siguientes proposiciones.
La Escritura nos habla de tres personalidades distintas de Dios. Cada una de estas personas es divina, es decir, es Dios. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son solo uno y mismo Dios. Los textos trinitarios más relevantes del Nuevo Testamento, Mateo 3, 16, 17. En este pasaje, el Padre habla acerca de su Hijo, con aparición simbólica representativa del Espíritu. Mateo 28, 19, que contiene el mandato de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La referencia al nombre nos lleva a concluir que hay un solo nombre, que sería Yahvé, común a tres personas, perfectamente distintas por los respectivos artículos determinativos y la repetición de la conjunción y. Así pues, bautizar al nombre o bautizar hacia el nombre, como dice el griego, comporta la unidad de Dios, la distinción de las tres personas cuidadosamente enumeradas según la prioridad de origen y la divinidad de dicha persona. Eso que acabo de leer, lo que significa es lo siguiente, que cuando Jesús dio lo que llamamos la gran comisión, su encargo fue no solamente predicar, sino hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, observen, en el nombre, o sea, singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa conjunción y está enlazando los nombres de tres personas distintas, pero no se refiere a ellas diciendo sus nombres, sino diciendo el nombre. Un nombre común para tres personas, porque las tres son una, en esencia. No bautizarlos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el solo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4, 6, que lo leí antes, cuando habla de los dones, dice, tenemos a las tres personas divinas, pero en orden inverso a Mateo. O sea, no es que la fórmula mágica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como acostumbramos decir, la primera, la segunda, la tercera, pero a veces puede dar la idea de que una primera es más importante, ¿no? Hay igualdad, ¿no? En ese sentido, porque los tres son uno. Pero aquí en 1 Corintios 12, 4 al 6 no se nombra al Padre primero, se nombra el Espíritu. El Espíritu es el mismo, luego el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el mismo, y luego Dios Padre es el mismo. Se cambia el orden. Quiere decir que es indistinto. Los tres son uno. La razón de comenzar por el Espíritu es que en este capítulo y en los dos siguientes se trata de los dones, que son distribuidos por el Espíritu. Ya hemos dicho que Dios, con artículo y sin otra cualificación, designa en el Nuevo Testamento siempre al Padre, mientras que el epíteto Señor, en nombre, en hebreo Adonai, en griego Kyrios, se refiere al Hijo de Dios, Jesucristo, excepto en citas del Antiguo Testamento y en Lucas 1. Del resto, cuando en la palabra, en el contenido del Nuevo Testamento se dice Señor, es en relación a Jesús. Según de Corintios 13, 14, que es el saludo, donde el apóstol Pablo cierra su actuación y dice, Pablo primero nombra la gracia del Hijo, fíjense, en Mateo primero el Padre, en 1 Corintios 12 primero el Espíritu, y ahora luego en 2 Corintios 13 la gracia del Hijo primero, añadiendo el amor del Padre y la comunión que vincula a los cristianos como vincula el amor al Padre y al Hijo, la comunión del Espíritu. Entonces fíjense que como que el orden no altera el producto, porque los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o
Espíritu mismo, el Señor mismo y Dios el mismo, o la gracia del Hijo, el amor del Padre, el amor del Espíritu, no importa el orden. Los tres son tres distintos, tres diferentes, pero en esencia uno mismo. Efesios 4, 4 al 6. En cada uno de los versículos aparece una persona divina. En el versículo 4, el Espíritu que anima al cuerpo de la iglesia y hace la unidad en el vínculo de la paz. En el versículo 5, un solo Señor, objeto de nuestra fe, al que hemos de seguir y conformarnos, o igualarnos, asemejarnos. Y en el versículo 6, un solo Dios y Padre. Leemos Efesios 4, 4 al 6, siguiendo pues este hilo de conversación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿No? Ese versículo 4, un cuerpo y un espíritu. O sea, un cuerpo, la iglesia, y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego viene un Señor, una fe, un bautismo. Y finalmente, un Dios y Padre de todos. Es lo que dice, un Espíritu, un Señor, Jesucristo, y un Dios y Padre. Y en 1 Pedro 1:2, que habla de la elección que Dios hizo de los que, de sus hijos para quienes decidió salvar, dice otra vez, está la elección y presencia del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Otra vez, la Trinidad. Y en el objetivo 5, revisar la obra de Dios como un acto creador de la Trinidad. Todo lo creado, absolutamente todo, fue hecho por la intervención divina, tanto del Padre, como del Hijo, como del Espíritu Santo. Por su voluntad, el mundo invisible, palpable, universo, planeta, reino mineral, vegetal y animal existen. Por su voluntad, aún el mundo invisible es hecho. Los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, cielo e infierno, hogares celestiales y todo lo demás, con propósitos claros según su parecer. Eso lo leímos en Colosenses 1:16. Aunque en el Antiguo Testamento no habla explícitamente de tres personas divinas, a la luz del Nuevo Testamento vemos que las tres personas intervienen conjuntamente en la obra total de la creación, pero con diferentes matices ya esbozados en el Antiguo Testamento. Así, la creación es obra del Padre, Génesis 1:1, por medio del Hijo, Proverbios 8:22-31, que es donde dice la sabiduría estaba conmigo desde el principio, la personificación de la sabiduría, que entonces se relaciona con Jesucristo, que en principio era el verbo y el verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron creadas. Sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y hay allí otras citas. Y Hebreos 1, 2, 13, ¿no? La creación entonces es obra del Padre por medio del Hijo y en el aliento amoroso del Espíritu. Hebreos 1, 2, 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El aliento amoroso del Espíritu que se posaba sobre el abismo de las aguas, como un águila se posa sobre el nido para incubar y después animar sus aguiluchos a volar, utilizando la metáfora de Deuteronomio 32:11. La creación, nuestra existencia, es fruto del amor de Dios. La creación no se refiere tanto al origen de las cosas como a su valor y sentido. La creación no es un asunto sobre 6 días que ocurrieron hace mucho, tanto tiempo, sino sobre el amor de Dios para nosotros y para con todas las cosas, desde el principio, durante todos nuestros días y para siempre. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Reconocer que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues suyo somos, lo deja a nosotros. Dios les bendiga. Nos seguimos viendo y por este mismo canal y en la próxima clase.